Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos toca hablar sobre la función cuadrática y en el video pasado se le había mostrado lo que era la ecuación de segundo grado. Entonces, la ecuación de segundo grado es una ecuación cuyo exponente, su máximo exponente sería el número 2, es decir, que el grado del polinomio es el número 2. Entonces, para la función cuadrática la podemos escribir de esta dos maneras. Como es una función, podemos decir que y es igual a de x cuadrado más b de x más c. O lo podemos escribir como f de x es igual a por x cuadrado más b de x más c. Donde a es el coeficiente de x cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. Ok, la representación gráfica para las funciones cuadráticas es una parábola. Puede abrir hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor de a. Si a es mayor que 0, es decir, el término que está acompañando a x cuadrado es mayor que 0, podemos decir que es cóncava hacia arriba. Y el vértice representa el mínimo de la función. Si a es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Es decir, que su vértice representaría el máximo de la función. Lo vamos a ver mediante una gráfica. Tenemos la función, sabemos que y es igual a f de x, y en este caso sería igual a x cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser estrictamente diferente de 0. ¿Por qué? Si tenemos que a es 0, nos quedaría una función lineal, debido a que a, si representa el número 0, lo multiplicamos por x cuadrado, quedaría 0, y solamente nos quedaría bx más c, que es la estructura de una función lineal o una función afín. Ahora, para la gráfica, tenemos que tener en cuenta de que el valor de x es el eje horizontal y el eje y es el eje vertical. Ahora, les había dicho que si a es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, ahí tenemos la gráfica en rojo, es cóncava hacia arriba y tiene su vértice, el cual representa el mínimo de la función. Entonces, tenemos dos puntos H y K y tenemos en este caso el vértice. Pasamos una línea imaginaria y colocamos el punto, sería el punto del vértice de la función, donde tiene su componente en X, H, y su componente de Y es K. Ahora, él representa el mínimo de esa función cuadrática. Ahora, tenemos el segundo caso, cuando A es menor que 0. ¿Qué pasa cuando A es menor que 0? La parábola es cóncava hacia abajo y su vértice tiene un máximo, es decir, representa el máximo de la función. Ahí tenemos la función. Esto pasa cuando a es menor que 0. Recuerden que a es el término o el número que acompaña a la variable x, es decir, el coeficiente de x cuadrado, el que acompaña a x al cuadrado. Entonces, tenemos que chequear quién es a para determinar o estudiar la parábola, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces, para que sea cóncava hacia abajo, ese elemento a o ese número a tiene que ser menor que 0. Entonces tendrá esta estructura. Ahora, si nosotros buscamos el vértice, pasamos una línea imaginaria en H y en K, buscamos su intersección, ahí colocamos el punto y ese punto representa el vértice de la función, que en este caso representa el máximo. Ok, entonces, digamos que una manera de resumir lo que se dijo es que cuando A sea mayor que 0, es cóncava hacia arriba y tiene un mínimo, que es el vértice. Y cuando A sea menor que 0, es cóncava hacia abajo y tiene un máximo, que es el vértice. Ahora, vamos con los cálculos de la coordenada del vértice, el máximo y el mínimo de la parábola. Dice que el vértice de la parábola puede ser un máximo o un mínimo. Eso depende de que si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces, el vértice viene dado por, yo le puse la variable h y k, que representan números. Entonces, h es el valor de la x y k es el valor de y. La función que tenemos es la función cuadrática, por supuesto, con a diferente de 0,
Para nosotros hallar los valores de h y de k, es decir, para nosotros obtener los valores del vértice, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para yo buscar el valor de h tiene el valor de menos b sobre 2 por a. Es decir, que nosotros vamos a buscar en la función cuadrática cuál es el valor de b. Entonces lo multiplicamos por menos y lo vamos a dividir sobre 2 por el valor de a. Para eso tenemos que saber quién es a, quién es b y quién es c. Ok. Para buscar el valor de k sería 4 por a por c menos b al cuadrado sobre 4 por a. Entonces el vértice está representado por el valor de h para x y el valor de k para y, que no es más que buscarle la solución, por ejemplo para h, de menos b sobre 2 por a, y buscarle la solución para k, que sería 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4 por a. Y a través de esa fórmula nosotros buscamos el vértice. Lo importante de esto es saber que determinar, buscar cuáles son los valores de a, de b y de c. Lo demás es plantearlo como nos dice la fórmula del vértice. Ok. Cuando hablamos de eje de simetría, estamos hablando de una recta que es vertical y que pasa por el vértice y lo divide en dos partes iguales, es decir, a la parábola. Va a dividir a la parábola en dos partes iguales. Y su ecuación sería x es igual a h. Ya lo vamos a ver gráficamente. Tenemos una función que vamos a representar gráficamente. Supongamos que es una parábola que abre hacia arriba. Entonces tenemos h, tenemos k. Pasamos una línea recta perpendicular a x y otra perpendicular a y. Buscamos el punto que sería el vértice. Entonces ese vértice que tenemos allí tiene como valor de x a h, es decir, x es igual a h. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, por supuesto, ese vértice representa un mínimo. Recuerden que si es cóncavo hacia arriba, representa un mínimo o tiene un mínimo. Ahora, en ese x es igual a h, en el valor de x, pasamos una línea recta. Esa línea recta es el eje de simetría. Es una línea vertical que pasa por el vértice y divide la parábola en dos partes iguales. Eso sería el eje de simetría. Ok, en x igual a h, por supuesto. Entonces, está claro lo que sería el eje de simetría. El eje de simetría lo que hace es una recta vertical que tiene que pasar exactamente por el vértice y divide a la parábola en dos partes iguales. Si queremos buscar las intersecciones con los ejes de coordenadas, es decir, intersección con el eje x e intersección con el eje y, para la función cuadrática, comenzamos primero con intersección con el eje x. Cada vez que digan, disculpe, con el eje y, cada vez que digan intersección con el eje y, vamos a decir que x vale 0, es decir, hacemos x igual 0. ¿Qué pasa si en esa función cuadrática nosotros, en esa función que aparece allí, hacemos a x igual 0? Es decir, buscamos el valor numérico para 0. Recuerden que el valor numérico significa sustituir un número por una variable. Vamos a reemplazar la x por el número 0. Nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, yo sé que todo número elevado a la 0 es 0, sé que todo número multiplicado por 0 es 0, es decir, que esta expresión me da 0 y esta expresión también me da 0. Solamente me quedo con la c. Es decir, que y va a ser igual a c. Entonces, si y es igual a c, en este caso, le dimos un valor a x. X le dimos el valor de 0 y cuando hicimos el valor numérico resultó que eso es igual a c, es decir, que y obtuvo el valor de c. Repito, sustituimos por x igual 0 y obtenemos y igual c. Eso quiere decir que para x 0 y para y el valor de c. Recuerde que una componente le corresponde a x, otra le corresponde a y. El valor de x es 0 y el valor de y sería c. Formamos el punto de corte o intersección, en este caso, que sería el punto 0c, 0 en x y c en y. Eso es el corte o intersección del eje y. Corte o intersección del eje x. Hacemos y igual 0. ¿Qué pasa cuando hacemos y igual 0? Tenemos una ecuación cuadrática, podemos resolverla por diferentes métodos. Por supuesto, colocar que 0 es igual a la función cuadrática es igual a colocar la función cuadrática es igual a 0. Entonces,
Cuando igualamos a cero eso, tenemos varias opciones. Podemos resolverlo por completación del trinomio cuadrado perfecto. También podemos resolverlo por factorización, que hay un video también que le habla de factorización. Lo pueden buscar. Y también tenemos por la fórmula de la ecuación cuadrática. Recuerden que la fórmula de la ecuación cuadrática está determinada de esa manera. X es igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, para esto tenemos que saber los valores de a, de b y de c para poder buscar los cortes con el eje X. Generalmente en estos videos que vamos a hacer ahora, vamos a hacerlo por la fórmula de la ecuación cuadrática. Ok, ahí tenemos la fórmula de la ecuación cuadrática. Ahora, con esa fórmula de la ecuación cuadrática que tenemos allí, vamos a hacer el estudio del discriminante. El discriminante es la expresión que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4 por a por c. Existen o puede pasar tres resultados. Que ese discriminante sea mayor que 0, que sea menor que 0 y que sea igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, como aparece en ese caso, podemos decir que la ecuación cuadrática tiene una solución real de multiplicidad 2. Eso quiere decir que se repite dos veces. Cuando vayamos a buscar los valores de x1 y x2, vamos a notar de que x1 va a ser igual a x2. De todas maneras, eso lo vamos a ver mediante ejemplos. Ok, pero recuerden que cuando eso da igual 0, entonces la conclusión que podemos sacar es que tiene una solución real y de multiplicidad. Es decir, que se repite dos veces. Corta el eje X en un solo punto. Ahora, ¿cómo quedaría la gráfica de cuando ocurre ese tipo de caso? Cuando el discriminante igual 0, la gráfica le va a quedar más o menos como esto. Donde va a tener un punto, un solo punto de intersección con el eje X. Eso ocurre cada vez que... ok, ese es el vértice. Eso ocurre cada vez que por supuesto, a mayor que 0 porque es una parábola que va a ver hacia arriba. Y cuando el discriminante, en este caso, es igual a 0. Pero también podemos encontrar cuando a es menor que 0. Y también ocurre el caso, por supuesto, que ocurre mutuamente, que a sea mayor que 0 y que el discriminante sea igual a 0. Entonces, pasa lo siguiente. Ahora, cuando a es menor que 0 y el discriminante es igual a 0, ocurre esto. Igualmente lo cortan un punto, pero esta vez es una parábola que abre hacia abajo. En los dos casos, cuando es mayor que 0 y cuando es menor que 0, ocurre que lo corta al eje X en un solo punto. Fíjense en las dos gráficas. Entonces, en conclusión, cuando el discriminante sea igual a 0, va a cortar al eje X en un solo punto. Eso va a ocurrir para todo, para toda gráfica. Ok. Cuando el discriminante que tenemos allí sea mayor que 0. Ok. El primer caso, cuando sea igual a 0, ahora mayor que 0. Cuando sea mayor que 0, la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones, x1 y x2. Por supuesto, van a ser distintos, esta vez no van a ser iguales. En la pasada teníamos que x1 va a ser igual a x2, pero en esta vamos a tener un x1 diferente a x2. Entonces corta el eje x en dos puntos. Si a es mayor que 0, por supuesto, el primer estudio, y entonces la parábola va hacia arriba y cortará en el punto 1 o x1 y lo corta en x2, es decir, que lo corta en dos puntos, en x1 y en x2. Lo mismo va a pasar que si a es menor que 0. Si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces, igualmente va a cortar al eje X en dos puntos, en x1 y en x2. La diferencia entre el pasado, que era cuando el discriminante es igual a 0, y este, que el discriminante es mayor que 0, la diferencia es que cuando es igual a 0, lo corta en un punto, y cuando es mayor que 0, lo corta en dos puntos, como aparece en la gráfica, en las dos gráficas. Ok, el último caso sería cuando el discriminante es menor que 0. ¿Qué pasa cuando el discriminante es menor que 0? La ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Esto significa que la parábola no va a cortar al eje X. Es decir, no lo va a cortar ningún punto. Entonces, cuando es igual a 0 el determinante, un recuento. Cuando el determinante es igual a 0, lo cortan un punto. Cuando es mayor que 0, lo cortan dos puntos. Y cuando sea menor que 0, no lo cortan en ningún punto.
Entonces, la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales, es decir, no tiene solución, pero sí tiene solución para el conjunto de los números complejos. Ok, la gráfica va a quedar más o menos así. Si A es mayor que cero, fíjense que la parábola no corta el eje X en ningún punto. Y cuando, en este caso, tenemos el punto Y del vértice, y fíjense que el vértice no toca al eje X en ninguna parte. Lo mismo pasa cuando A es menor que cero. Vean, el vértice está allí y no toca el eje X en ninguna parte. Ok, por último, vamos a hablar del dominio del rango. El dominio de la función cuadrática, cuando hablamos de dominio de la función cuadrática, siempre van a ser todos los reales. Es decir, el dominio de cualquier función cuadrática va a ser todos los x que pertenecen a los reales. Es decir, toda la función que sean cuadráticas, su dominio serán todos los reales. Ahora, cuando hablamos del rango de una función cuadrática, depende de la concavidad de la función. En este caso, podemos determinar cuando A es mayor que cero, que sea cóncava hacia arriba, por supuesto, y queremos determinar el rango. Sabemos que si trazamos dos puntos, tenemos a H y a K y representamos el vértice. El vértice está representado por X igual a H y el valor de Y para acá. Recuerden que el valor de X, en este caso para el punto, está representado por H y el valor de el valor de Y está representado por K. El dominio de una función siempre se busca en el eje de las X y el rango de la función siempre se busca en el eje de las Y. Ahora bien, si nosotros vemos esa función, allí le puse el más infinito para el eje vertical. Fíjense solamente el eje vertical. Mentalmente borremos el eje X, mentalmente. Y solamente nos fijamos en el eje vertical, el de la Y. La parte de arriba es la parte positiva de Y. Partiendo del 0, pasa por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, hasta más infinito. Eso llega hasta el más infinito. Un infinito positivo. Ahora bien, para la parte de abajo de Y, llegaría hasta los infinitos negativos, es decir, menos infinito. ¿Por qué? Porque tenemos en la parte de abajo 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y llega hacia menos infinito. Ahora, como les dije, el rango se busca en el eje de las Y. Si yo tengo, si yo veo mi función, la función que tengo allí, la parábola, parte desde K y va subiendo. Esa gráfica sube. Fíjense la flecha roja. Eso indica que la gráfica continúa. ¿Y hacia dónde llega esa gráfica? Esa gráfica del parte. Si hablamos solamente o nos fijamos del punto Y, del eje de la Y, esa parte desde el punto K, es decir, desde el valor de Y igual K, es decir, que desde Y igual K llegaría hacia más infinito. Como esa gráfica parte desde Y igual K y llega hasta más infinito, quiere decir entonces que el rango serían los números que son mayores o iguales que K. Es decir, los valores de Y que sean mayores o iguales que K. Allí, como está explicado en la función, dice que el rango de la función serían los Y mayores o iguales que K. Es decir, los números que sean mayores o iguales que K. ¿Hasta dónde llega eso? Por supuesto, lo podemos escribir como intervalos y podemos decir que son los números que pertenecen, o los Y que pertenecen, es lo mismo, los números que pertenecen desde K, partiría desde K y llegaría hacia dónde? Hacia el más infinito. Por eso la función, en este caso, iría siempre desde ese punto K hacia más infinito. Recuerden que el rango se busca en el eje de la Y. Ahora, cuando A es menor que 0, ocurre lo siguiente. El vértice tiene un máximo, por supuesto. Tenemos el punto del vértice de H y K. Recuerden que siempre el rango se busca por el eje de la Y. Mentalmente borramos el eje de la X y nos quedamos con el eje de la Y. Vemos la gráfica. Y la gráfica parte desde K, ¿verdad? Okay. Sabemos también, por supuesto, que el más infinito queda hacia arriba y el menos infinito queda en la parte de abajo. Solamente para que observen. Ahora vean. Parte desde K y esta vez la gráfica va hacia abajo. ¿Qué indica esto? Que va desde K y llegaría hacia el menos infinito. Entonces, ¿qué podemos decir del rango en este caso? Que son los números que son menores
o iguales que k. Es decir, los que quedan abajo de k serían los números que son menores que él. Por lo tanto, estamos hablando de que el rango representa los números menores o iguales que k. Es decir, los y o los elementos de y que sean menores o iguales que k. Me refiero a y cuando me hablo del eje de la y. Los números que pertenecen a y. Entonces, si lo escribimos como intervalo, podemos decir que el rango de la función pertenece desde menos infinito hacia acá. Y se preguntarán, oye, pero ¿por qué no coloco desde acá hasta menos infinito? No. Lo que pasa es que generalmente en un intervalo vas a colocar primero los números que son menores, se colocan primero. En este caso, el menos infinito llegaría hacia el número k, el mayor sería k. Es decir, que el mayor siempre lo coloco en la parte derecha, el menor en la izquierda y el mayor en la parte derecha. Los números que son infinitos negativos, por supuesto, siguen siendo menores que k. Por lo tanto, sería desde menos infinito y llegaría hasta acá. Repito, el rango sería desde menos infinito y llegaría hasta el valor de k. Entonces, cuando a sea mayor que 0, el rango de la función va desde k hasta más infinito. Y cuando el valor de a sea menor que 0, el rango va desde menos infinito hasta k. Siempre va a ser de esa manera. Ahora, sin más que decirle y bueno, esperando que se suscriban al canal, me despido hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en un próximo video.